Buenas tardes, profesor Carlos. Buenas tardes, compañeras, con todas. Buen ser, profesor. Buen ser, compañeras. Profesor, buenas noches. No se me va a escuchar. Se fue, sí. Buenas noches, profesor Ponce. Buenas noches, compañeras. No se te escucha, profe. No se escucha nada, profesor. Está mal, creo, su audio del profesor. Sí. Está mal. Se escucha chillido así, ¿no? Sí, Dice compañera, sí se las escucha. hormiguitas ahí. Pero no se Las escucha el chicharras. profesor. Compañeras, buenas noches. Buenas noches, compañera Dinora. Dinora. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos full para estudiar.
¿Con calor? Ajá, Sí, bastante calor. bastante calor. Hay que aprovechar que el profesor no nos escucha. Ya que estamos loras, pero habladoras. Porque en la clase no hablamos nada. Sí, pues, son cobardes ustedes, no quieren hablar, no quieren opinar, chibolas. Dínora alegra la clase siempre. ¡Hola, Fresia Ávila! Hola, ¿qué tal? Qué preciosa Dínora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No contesta. De Ya, igual profesor, ¿no se manera. escucha? No se le escucha al profesor Ponce. Está Que arreglando hable y habla, su no, no, computadora. no le escuchamos. Profesor Ponce, ¿qué pasó con su máquina, su internet? No sale la voz. No sale, pues. Así sea, Un poquito, un poquito, un Sí, poquito. profesor, más poquito más, volumen, le profesor. escuchamos. Hable un poco más fuerte, Más profesor. fuertecito, profesor. Le escuchamos. Más fuerte. Estamos empezando a escucharle. Más Un fuerte, poquito profesor. Un Más más, poco fuerte. más, un acá. poco más, profesor, un poco más. No, no se Bajito, escucha. profe, bajo, pero sí se profesor. escucha. Bajito, bajito. Mami, me está robando el internet del vecino, mami, róbate también tú. Aquí este de aquí lo ¿Verdad? pretendo. Solamente chilla. Aquí no, dice que no Parece un radio. Te ponen siempre por. No, mira. No, Ahí no donde le se muestra. escuchamos, profesor. Ay, profesor, no le escuchamos. Solamente chilla. No se escucha, nada más se escucha. Escucha el chillido nomás. Mira, la profesora. Pesadilla, nomás una chilla, nomás chilla, nomás el audio. Nada. Nada, profesor, chilla. Otra vez la pesadilla. Así. Nada se escucha. ¿Qué pasará? ¿Por qué no se escuchará? Tu máquina está mal. Ah, ya, sí, pues, no escucha nada. Ojalá se acomode. Nada.
profesor, no le escucha escuchamos. nada, profesor. Solo se escucha chillido, profesor, pero no se escucha nada. No, profesor, seguimos igual, no se le logra escuchar. No, profesor, está bien. No, profesor, todavía no. No se logra escuchar. No, profesor, todavía no. No se logra escuchar. No, profesor, aún no se le logra escuchar. No, profesor, todavía no. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, profesor, se le logra escuchar. Ay, ¿qué habrá pasado? Ya, listo. Calma. Son las 8:51. Bueno, de todas maneras voy a tener que pasar el video. Voy a pasar un video ahorita, ¿ya? Para que esto visualice ahí está. Vamos a ver. A ver. ¿Listo? ¿Qué es patrimonio cultural? Son bienes materiales e inmateriales que hemos heredado de nuestros antepasados, los conocimientos de estos acumulados a lo largo de toda su historia.
Es el testimonio de sus vidas, su forma de ver el mundo, sus creencias, la manera como se relacionaron con el medio ambiente, el lugar en que vivieron y sus costumbres. Muy bien. ¿Y por qué crees que es importante el patrimonio cultural? Nuestro patrimonio cultural es una buena razón para sentirnos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos ayuda a valorar nuestras diversas culturas. Yo, por ejemplo, tengo raíces orientales y mi familia está muy orgullosa de ser peruana y al mismo tiempo conservar nuestras costumbres familiares. Excelente, Min. Soy Escudo Azul, estoy de incógnito, nadie puede saber quién soy. Excelente presentación, Escudo Azul. ¿El grupo de Micael y Natalia tiene algo que agregar respecto al patrimonio cultural? Nosotras nada, profesora. Nada. Cuando estábamos llenando la base de datos del ratoncito robot con información sobre defensa del patrimonio cultural, se puso a dar vueltas y gritando ¡Peligro, peligro! ¡Patrimonio, peligro! Parecía sobrecalentado, así que nos asustamos y lo apagamos. ¡Qué interesante! ¿Por qué creen que el ratoncito reaccionó así? No tenemos idea, pero es algo que debemos investigar. Estoy de acuerdo con Micael y Natalia. Chicos, su tarea para la próxima clase es investigar si el patrimonio cultural está en peligro, como dice el ratoncito robot. Más tarde... ¡Tengo una idea! Rico y Toño se disfrazan de Cabeza Clava y de Aríbalo y se colocan en una zona arqueológica a ver qué pasa. Al día siguiente... Ming, disfrazado de Escudo Azul, se esconde cerca de varios monumentos históricos para investigar el tema. Natalia y Micaela vuelven a aprender el ratoncito robot que sale corriendo. ¡Peligro! ¡Daño al patrimonio! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Pero si solo vamos a jugar pelota! ¡Mira! ¡Restos de huacos destrozados! ¿Sabían que este lugar es de una huaca? ¡Ni idea! ¡Miren los letreros! Pero si a nadie le importa, hasta tiran basura y desmonte. Las huacas no son basurero ni depósito de desmonte. Son espacio de nuestros ancestros. Avisemos a la municipalidad. Más tarde... Mingo observa unos niños con ropa de colegio que intentan pintarrajear los monumentos históricos. ¡Alto ahí! ¡No pinten! Soy Escudo Azul, un emblema que significa que un monumento es patrimonio mundial. Fui creado por la UNESCO, donde se determinó que estos monumentos deberían ser protegidos. Y ustedes están en problemas. Un poco después... Unos guaqueros tratan de llevarse a Rico y Tom, creyendo que eran una Cabeza Clava y un Aríbalo. ¡Suéltenos! Días después... Bueno, chicos, ¿podemos responder a la pregunta? ¿Está el patrimonio cultural en peligro? ¡Yo, profesora! ¡Yo! Sí, profesora, el patrimonio está en peligro. Nosotras vimos cómo no se respeta una zona intangible. Incluso tiran desmonte y la usan de cancha de fútbol. ¡No puede ser! ¿Es en serio? Yo tuve que detener a unos niños que estuvieron a punto de dañar varios monumentos históricos por pura diversión. ¡Qué espanto! No. ¡Qué horrible! Nosotros fuimos testigos de un acto de huaqueo. ¿Y qué es huaqueo? Es una excavación clandestina de sitios arqueológicos con el propósito de robar bienes culturales. Se trata de un hecho ilegal e irreversible que nos impide conocer a nuestros ancestros. Cuando venden lo que encontraron, la ganancia que pueden obtener es mínima comparada con la pérdida para toda la comunidad. ¿Y qué se robaron? ¡A nosotros! ¡Besitos! Bueno, la respuesta parece obvia. ¿Qué podemos hacer para enfrentar este grave problema y defender nuestro patrimonio cultural? Profesora, la base de datos del ratón robot ya está funcionando. Él puede responder. Parece que nadie hace nada para defender nuestro patrimonio. ¡Afirmación equivocada! ¡Hip, hip! El Ministerio de Cultura está encargado de promover la protección y defensa del patrimonio cultural de la nación. Propone normas, fiscaliza y promueve acciones con la comunidad y otras instituciones. Muy interesante. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esa coordinación? El programa Defensores del Patrimonio Cultural
acciones de defensa y protección del patrimonio cultural. Pueden participar colegios y universidades. ¡Qué bien! ¡Yo quiero participar! ¡Nosotros igual! ¡Nosotros también! Yo también. Hip, hip, hip. El Perú es un país muy rico en patrimonio y diversidad cultural y necesita de todos para evitar la pérdida de nuestra riqueza. Y así fue como nuestros pequeños y valientes amiguitos se convirtieron en defensores del patrimonio cultural. ¿Y tú? A ver. ¿Qué entienden por patrimonio cultural? Una que levante la mano, a ver. A ver su lema. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo entiendo el patrimonio cultural es todo lo... A ver, la costumbre, todas las cosas que dejaron nuestros antepasados. Por ejemplo, yo vengo de la selva en Amazonas y allá hay una cueva que se llama la cueva de los tallos. Son unas aves que solamente una vez al año se consiguen encontrar, solamente se encuentran en las cuevas. Por ejemplo, eso, la mayoría de la gente lo conserva, sí, pero últimamente como que los jóvenes de hoy en día van, toman ahí, hacen lo que quieren y como que lo dañan. Entonces el patrimonio histórico vendría a ser todas las costumbres, las casas, los diseños, lo que hicieron antes, sea como el Machu Picchu, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? Todas esas cosas que dejaron nuestros antepasados. Eso es lo que entiendo yo. Ya, gracias. A ver, Hilda. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿qué entiendes por cultura? Bueno, es lo que nos ha dejado nuestros antepasados. Acá también yo vivo en Chiclayo. ¿Ya? En Chiclayo, nosotros tenemos, yo vivo en Reque, tenemos nuestro cerro, y ahí en el cerro tenemos el lugar de los gentiles. ¿Cómo se llama? Y ese lugar siempre ha sido terreno, pero ya ahora un colegio, un profesor se ha puesto a estudiar nuestros antepasados, a estudiar la cultura de lo que dejó nuestros antepasados. Y entonces, ¿qué pasa? De que ahí se llama Siete Techos. Hay ruinas de adobe, lo que ha dejado. Hay el lugar de la gentila, donde siempre quedó la gentila. Y es nuestra costumbre, ahora se hace un ritual, sale nuestra señorita Muchit de Reque, hacen tal cual era antiguamente, cuando iban nuestros antepasados hacían unos rituales, pero a veces hay personas acá que por su misma ambición quieren destruir el cerro. Siempre hay las ladrilleras, los picapiedreros, entonces destruyen con bombas el cerro, nuestro patrimonio, lo destruyen porque no les interesa, pero sí, acá en nuestro cerro ha habido tanto diversidades como que nos ha dejado nuestros antepasados, y también habían animales. En el cerro había como venados, habían zorritos, pero ya la gente siempre va y lo destruye, las plantas. Tenemos también esos cuando es la temporada de cerro, y la gente mucha gente no lo quiere hacer como si fuera un lugar, no lo cuida, lo destruye, le echa pies, basura, y así, profesor. O sea, nosotros somos ricos en nuestro Perú, que nos ha dejado los antepasados. Tenemos diversidades de lugares. Acá en Chiclayo, en mi zona sí, pero lo destruye la gente. Pero en los colegios, ahora hay un colegio con un profesor que está estudiando, él lo está manteniendo, siempre van brigadas para limpiar las zonas, tanto de lo que las flores que hay en medio del cerro, profesor, son hermosas, y también los gentiles. Hay diversidad, tanto cultural, y también en forestal, las flores, son profesores, una cosa que
Yo no he ido, pero la verdad es una cosa que el cerro guarda tanto encanto y las flores que dan en medio del cerro, profesor, de los animales, son exóticas las flores y también lo que ha hecho en barro nuestros antepasados, lo que ha dejado, pero nosotros como ciudadanos debemos cuidarlo, pero hay muchos que no, que lucran, lo destruyen. Así es. Bien, ahora mírenme, vamos a hablar de cultura, tenemos bastante que hablar, ¿ya? Y sobre todo que ustedes que están en provincias conocen bien de esto, ¿ya? Vamos a ver, el oro de la sesión, ¿ya? A ver, ¿quién me lo lee? ¿Teresa? ¿Teresa? Por no despreciar, que dice lo come y no toda. Ay, lo que es que de dos a ella. También lo visto que ha hecho adoquines, de visto que ha hecho. Comiendo adoquines los días de mañana. Sus audios, compañera Irma. Ya, ahora sí. A ver, dígame, a ver, una que me lea el oro de la sesión. ¿Sí? ¿Una? Yo, profesor. A ver, profesor, para leer. Dígame. Luego de la sesión. Yo, profesor. Sí. Van a poder definir qué es la cultura con todos sus matices, siendo unos gestores de la interculturalidad, comprendiendo que el Perú es pluricultural. Listo. Miren, ustedes han dicho bien claro, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando definimos a la cultura? ¿Qué ideas o imágenes se nos vienen a la mente? A ver, díganme. Buenas noches, profesor. Nuestras costumbres. Sí. Ajá, con las costumbres de nuestras comidas, creencias, artesanías. Ya. Bailes típicos. Ya. Entonces, ¿qué vendría a ser cultura? Todas nuestras tradiciones. Ya. ¿Y qué son las tradiciones? Costumbres. Costumbres, ¿no es cierto? Costumbre. O sea, que la cultura no es otra cosa que la transmisión de las costumbres, de las que estamos acostumbrados a hacer diariamente. ¿Ya? Diariamente. Sí, lo que hacemos nos enseñaron, lo que nos transmitieron nuestros antepasados, algunos lo seguimos practicando, lo seguimos haciendo, otros ya no, pero la costumbre sería eso, la transmisión. No, pero, a ver, desde los antepasados hasta ahora, por ejemplo, tenemos la costumbre de la comida, ¿no? Y la gente sigue haciendo lo mismo, ¿ya? Solamente que ahora hay cosas nuevas, se ha inventado la cocina, la refrigeradora, la licuadora, qué sé yo, y van cambiando, pero el uso de las cosas siempre son los mismos. En cuanto a la artesanía, a los trabajos manuales que han hecho, también se va manteniendo, ¿no? Y, por ejemplo, en Piura, Catacaos hacen los cerámicos, no con la misma técnica que hacían la cerámica los antiguos peruanos. O sea, ahí estamos viendo de que esa manera de hacer no se ha perdido por completo, ¿ya? A ver, ¿qué pasa cuando definimos cultura? ¿Ya? Diferentes opiniones y definiciones tienden a reducir su significado, ¿sí? Y eso va a pasar siempre, ¿ya? Alcance e importancia es lo mismo que costumbres y tradiciones. En el nivel 1 tenemos las artes, ¿no? La música, la artesanía, la literatura, el teatro, la poesía, todas esas cosas, arte, ¿ya? El patrimonio material e inmaterial es el nivel 2, ¿ya? Son las expresiones de distintos modos de vida, vestidos, cocinas, rituales,
las instituciones, el lenguaje, la tecnología, las creencias, las aspiraciones, las cosmovisiones, los valores, las memorias, todos esos son patrimonio material e inmaterial. Y en el nivel 3 tenemos la interculturalidad, ¿ya? Que son las subjetividades, vínculo social, forma de entender y relacionarse con el mundo y con los otros. ¿Qué pasa cuando no entendemos una cultura? Tratamos de menospreciarla o ningunearla. Y eso, lógicamente que a nadie le va a gustar que nos hagan eso. Pero sin embargo, hay algunas personas, ¿no?, que tratan de menospreciar a las culturas sin saber cuál es la razón de las culturas. Porque la cultura es el uso diario de las cosas. Es la manera como van a ser. Es la manera como van a relacionarse con su entorno. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué es cultura finalmente? Son las formas aprendidas de pensar, de sentir y de hacer. Acuérdense de eso, ¿ah? Son las formas aprendidas de pensar, de sentir y de hacer. ¿Ya? Así como manifestaciones y expresiones, resultados de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que comparten un grupo social basado en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros. Eso es lo que finalmente es la cultura. Si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que sentirlo y tenemos que pensarlo, porque nada sale así nomás porque sí. Entonces, las cosas que ustedes hacen, sienten y piensan, esa es la cultura. ¿Ya? Doctor Carlos Alberto Ponce. Dígame. ¿Tienen algo que decirme hasta ahorita? A ver. La diversidad. Le decía, profesor, hace un ratito que entonces la cultura es que la cultura es lo que nos identifica. ¿Puede ser? No se identifica. Profesor, y usted hablaba hace un rato de, compañero, su audio. Hablaba hace un rato de que todavía se preservan algunas cosas. Por ejemplo, en el norte hacen todavía la carne seca, ¿no? Sí. Y eso yo vamos a pensar, por ejemplo, eso vendrá de la época de los incas, ¿no? Cómo preservaban la carne, por ejemplo, que hasta la actualidad se ve la carne seca, el pescado, ¿no? El pescado seco también, ¿no? La raya, las caballas, en el norte, ¿no? Por ejemplo, eso deben ser costumbres ancestrales, ¿no? Cómo ellos preservaban los alimentos, ¿no? No había ustedes, no había ¿cómo la hacen? Claro, ¿no? La cancha, por ejemplo, también la cancha no se hacía con aceite como la hacen acá. Yo tengo entendido que la hacen en ollas y sin aceite, ¿no? Y me hace recordar algo, profesor, mi papá cuando vivía en el norte, él nos contaba que cuando se iban a la chacra, ellos llevaban carne, llevaban pan, llevaban cancha, o sea, porque allá pues no había cocina, entonces mi abuela dice que llevaban así como gente de campo, pues que era mi papá, ¿no? Mis abuelos llevaban así los alimentos, y mi papá nos cuenta que era bien bonito, o sea, estar allá, no había luz, esas cosas, y salían los animalitos, los pájaros, había unas aves que se llamaban, no sé si hasta existirán hasta ahora, los huerequeques, dice mi papá que salían de noche, y a él le gustaba ver los huerequeques, cómo salían, ¿no? Era una cosa muy hermosa, con todas esas anécdotas que contaba mi papá de allá del norte, ¿no? Muy, muy bonito, me da nostalgia. Ya, gracias. Miren, vivimos en un espacio de diversidad cultural. Eso es importante que lo podamos comprender, ¿ya? Las diversas identidades culturales, ¿ya?,
Las culturas interrelacionadas hacen una dinámica. ¿Ya? Ustedes saben que dinámica es movimiento, es intercambio de cosas, es relacionarse unos con otros. Pero si es que ponen unas trabas acá, como vemos que ocurre, que tratan mal a las culturas que creen que son menos que ellos, ¿no? Entonces, esto de acá no va a funcionar. No va a haber dinámica y que va a quedar estancada. Y las culturas no son dinámicas, no son estancadas, son dinámicas, ¿ya? Ahora, el Perú es un país diverso, infinidad de culturas, 48 lenguas indígenas, más de 4,5 millones de peruanos y peruanas, y son 55 pueblos indígenas reconocidos oficialmente. ¿Ya? 3% de la población afroperuana es la concentrada en las costas del Perú. 210 expresiones y manifestaciones culturales declaradas como patrimonio inmaterial de la nación, 9 inscritas en la UNESCO en el año 2003. O sea, son las distintas formas de pensar y sentir y hacer, valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, lenguas, símbolos, con las cuales aumentar la vida en todo sentido y darle sentido a la vida. Ya, dile. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos apreciar la diversidad cultural? Esto es importante porque si nosotros no apreciamos la diversidad cultural, esa dinámica se va a trancar. En la diversidad de las expresiones culturales que resultan de la creatividad del individuo o colectividad en relación de las culturas que conviven en una sociedad sin que ninguna se considere patrón de las demás. Es ahí donde podamos convivir las culturas unas con otras sin justaponerse. Porque cada cultura tiene una tradición. Y eso de ahí, esa diversidad cultural, forma parte del patrimonio de la humanidad. Ojalá que hace 500 años se hubiera pensado así. Pero no, pues ya nos tocó vivir de esta forma. Entonces, a partir de estos momentos, es trabajar en pro de la diversidad cultural. No podemos por nada del mundo menospreciar a las expresiones culturales de otras etnias, otras culturas, porque resultan de la creatividad individual o colectiva del individuo. Van a surgir porque los individuos son creativos, las colectividades son creativas y van a hacer fuertes esas costumbres. Ahora, entonces, ¿qué es identidad cultural? Porque acá en el Perú, nosotros tratamos de buscar una identidad cultural. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es identidad cultural? Es aquella que surge de la relación entre cada persona y su comunidad. Es la manera de ser expresada o pertenecer a un pueblo y estar en el mundo. Esta forma de cultura, tradición y de lengua. Es saberse integrante de una cultura. Y por nada dejar de lado las costumbres que haya tenido, porque es ahí lo que hace que crezca esa cultura. ¿Qué entendemos por interculturalidad? La interculturalidad
es una realidad en la que todos vivimos. Eso es verdad. Acá en Lima, en el Perú, vamos a vivir y vivimos en la interculturalidad. Pero esto de acá es un hecho, un proceso de intercambio, de diálogo, de aprendizaje para generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnicos culturales. Mientras nosotros aceptemos la realidad de esa cultura y que no importa lo que sea, la respetamos, entonces ahí vamos a promover la interculturalidad. ¿Ya? Es cuando todos convivimos en una realidad, en un hecho. ¿Ya? Pero con diálogo. Y a ese diálogo hay que aumentarle el aprendizaje. Porque si vamos a dialogar con esas personas, tenemos que aprender de ellos, como ellos también aprenden de nosotros. Entonces, ahí sí hay una relación de igualdad, de equidad entre los diversos grupos. Ahora, entonces, ¿qué es interculturalidad? ¿Es interacción? ¿Interinfluencia? ¿Es diálogo profundo? ¿Es reconocimiento? ¿Es valoración? Es todo eso. Es el proceso que hay para que haya interculturalidad entre las diversas culturas, ¿no? Ese repaso mutuo, la existencia de condiciones de igualdad para el desarrollo de cada cultura, reconocimiento recíproco de capacidad de creación cultural. Entonces, cuando alguien nos propone pues, un diálogo interpersonal, ¿no? Es relacionarse unos con otros, ¿ya? Camino para vivir en armonía, favorece el desarrollo integral de las personas, que conduce al bien común. Y el diálogo intercultural es el proceso de comunicación o intercambio entre dos o más personas y o grupos de diferentes culturas. Cada uno manifiesta sus opiniones y o busca establecer acuerdos entre diferentes puntos de vista con respecto al reconocimiento, valoración positiva a las diferencias culturales. Entonces, se puede hablar de un diálogo intercultural, se puede hablar de las personas se están relacionando, y esto es lo que hace, lo que tiene que hacer la integración de todo el Perú. Estamos escuchando cómo nos comparte, nos han compartido una chica de la selva, ¿no? Que nos ha hablado de la cueva de los tallos, que son unos pájaros, ¿no? Y otra de Chiclayo, ¿no? Sheila también nos ha contado del campo de su papá. Entonces, ese diálogo que hay entre nosotros debe de existir entre todo el Perú. ¿Ven qué fácil se hace en estas situaciones intercambiar culturas para así poder entender a la otra cultura? ¿Ya? Nos invita a mirarnos no solo como emisores o receptores, sino como portadores de una cultura determinada para los objetivos de comunicación. El diálogo intercultural solamente puede establecerse si ambas partes se tratan con reconocimiento y respeto, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo vamos a promover la interculturalidad. ¿Qué es lo que más falta en el Perú? Ahora, recomendaciones para un diálogo interpersonal, ¿no?
previas al diálogo intercultural, porque es lo que hemos visto ahora, ¿no? Es lo que hemos visto ahora. Han conversado diferentes realidades de la cultura, ¿no? Pero ese es un diálogo que se hace previo al diálogo intercultural, ¿no? Son previas al diálogo, durante el diálogo y después al finalizar el diálogo, ¿no? Hay cuestiones que deben de tener en cuenta, ¿ya? El diálogo a la comunidad intercultural. Comunicarse es, ante todo, expresarse. Tengo algo que decirte, tengo algo que decir. Todos tienen algo que decir y el derecho a expresarse. Pero, y el otro escucha, está interesado en lo que le conversan, responde y también se expresa. La expresión es el primer momento de la comunicación. El segundo momento es la construcción de la relación del mayor desafío, ¿no? ¿Cuándo es efectiva la comunicación? Cuando la confianza y empatía entre los interlocutores, ¿no? Hay reconocimiento y respeto, hay diálogo entre ellos, entonces sí la comunicación es efectiva, ¿ya? La comunicación es un reto cultural para el Estado, ¿no? Ahora, en ese diálogo intercultural, ¿no? Ha tenido que ver mucho el mestizaje en el Perú. Ha tenido tiene mucho que ver el mestizaje en el Perú. Porque eso es lo que ha comenzado a hacer en el Perú la diversidad cultural que hay. Si no hubieran venido los españoles, si el Perú hubiera crecido en su manera natural, quizás habrían 2 o 3 culturas, pero no, o 5 habría, no sé. Pero son tantas las culturas que hay que gran parte de eso tiene pues que ver la diversidad cultural y el mestizaje, ¿no? El término mestizaje es transportado de la biología, ¿ya? En la biología remite al esclarecimiento de la mezcla de componentes culturales de diferentes procederes, de diferentes entes o seres, ¿no? Entonces, ahí el término mestizaje es cuando el peruano se ha comenzado a mezclar entre los españoles, entre los hijos de españoles, los africanos, los hijos de africanos. Total, se hizo un mundo, un universo de mestizajes con todas los grupos sociales que se pudieron multiplicar en ese espacio, ¿no? Ahora, la diversidad cultural. La diversidad cultural se presenta en espacios definidos donde coexisten grupos humanos con tradiciones culturales diferentes. Y eso es el Perú. Acá en este espacio que es el Perú, estamos conviviendo las diferentes tradiciones culturales que nosotros hubiéramos comenzado a hacer un diálogo, un intercambio cultural, ¿no? Yendo a las tradiciones de ellos y haciéndolas nuestras, otra hubiera sido la realidad del Perú. Pero no es tarde, ¿no? Y ustedes que van a ser profesoras inicial, ¿no? Comenzar con esto, porque me imagino que también los niños tienen sus culturas, su diversidad cultural, que es la que traen de sus familias, ¿no? La diversidad cultural es el concepto que más se ajusta a nuestra realidad, ¿no? Hacia la búsqueda de una
pluriculturalidad, manifestada en una convivencia digna entre diversidades que se respetan, se toleran, donde el diálogo es una fuente mutua de enriquecimiento, ¿no? La diversidad cultural y su desarrollo en un país permite invertir en el patrimonio. ¿Es un factor positivo para el desarrollo? Claro que es un factor positivo para el desarrollo. Porque si nosotros sumamos todas esas culturas que hay, tranquilamente el Perú se va para arriba. Porque cada uno va a poner de sus tradiciones la forma que más se va a adecuar para el desarrollo del país. Entonces, ahí se comienzan a atender necesidades de las comunidades pobres y de la sociedad en general como una forma de capital cultural que puede proporcionar puestos de trabajo, generar ingresos, movilizar comunidades para atenuar la pobreza. El Perú no tendría por qué ser como es. El Perú no tendría que ser. Hemos visto las cosas trágicas del Perú, sí. Y tenemos que aceptarlas, porque eso es lo que nos ha tocado vivir en el Perú. Pero también encontramos una realidad cultural que sí nos permite desarrollarnos como país. Y, valga las verdades, ¿nos estamos desarrollando? Sí. Falta un poco, quizás, pero ahí tenemos que apuntar. Fomente el turismo interno y externo. Ustedes saben que Machu Picchu es una fuente, un destino turístico para muchas personas del mundo. Pero también tenemos otros. En cada departamento del Perú hay destinos que pueden ser turísticos. Hay. Ahora hemos escuchado la cueva de los Tallos. No, pero sí, hay personas que están yendo a tomar, nos ha dicho ella, ¿no? Entonces, están malogrando algo que puede ser turístico, que puede ser central para el conocimiento de las personas. O sea, cada departamento, si cuidara ese patrimonio que tienen ellos, si cada uno haría un poquito por hacer crecer su localidad, su provincia, su departamento, el país se lo agradecería y seríamos grandes. No sé qué dirán ustedes hasta ahorita. A ver, levanten la mano. ¿Quién me quiere decir algo? A ver, Zulema. Buenas noches, profesor. Mire, Buenas sí, noches. estoy de acuerdo, muy de acuerdo, porque el alcalde nunca hace nada para, ¿no?, para atraer turismo, pero lo disfruto de ahí, de la vida y de personas externas capaz que puedan consumir ahí, disfrutar ahí, así consumen lo que es aparte de que disfrutarían de la catarata, estarían ya invirtiendo en hoteles, no sé, ¿no?, en comida, y ya ahí vendría el turismo, ¿no? Pero no, hay un río hermoso, nosotros estamos rodeados de río, lo que es el río Marañón, Nieva, ¿cómo se llama? Cenepa, todo eso. Y hay botes, y nosotros somos El los que Danay. vivimos aquí, somos los que disfrutamos. Ajá. Y
pero más no el turismo, o sea, no atraemos personas de externas. ¿Por qué? No hay propaganda, no hay nada como para saber que hay esos lugares hermosos, ¿no? Y recién veo a algunas personas jóvenes que publican fotos en TikTok, que están en la catarata y todo eso, pero no es lo mismo, ¿no? No, pues. Y sí, pues no hacemos nada al respecto, la mayoría. Nadie hace nada. Ese era mi Gracias. Gracias. ¿Quién más? A ver, Mary. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Así como hay personas que aprecian bastante nuestra cultura, también hay personas que no lo aprecian. Y es por eso tal vez, y es por eso, ¿no? Que aquellas personas que no aprecian nuestra cultura no crecen. ¿Por qué? Porque no quieren conocerlo, rechazan. Y este año, la profesora de mi hijita de primer grado mucho ha enfatizado en la cultura de nuestro Perú, que es muy rico, y de verdad que yo también, profesor, he aprendido porque nos ha enseñado cómo se hace la carne seca, qué vestimentas usan las diferentes culturas, forma de hablar. Y me gusta, profesor, he conocido más este año y con lo que usted nos ha enseñado, de verdad, que nuestra cultura es muy, muy, muy grande. Eso quería contar. Gracias. Yo de cultura no les he hablado nada, solamente les he hablado de diálogo cultural, de qué es la cultura, ¿no? Las pautas para que podamos conseguir la integración cultural del país. ¿Quién más quiere hablar? A ver. Compañera Julia, tu audio, por favor. No dejas escuchar. Ahora sí. ¿Quién quiere hablar? Profesor. Sí. Profesor, por ejemplo, en la Huaca Mateo Salao todavía no sacan a la gente. Ahí vive gente ¿Sí? ya años. Y esa huaca tiene bastante, digamos, restos, vestigios, porque una vez yo encontré un señor y veníamos conversando, justo salía de la huaca, ¿no? Que trabajaba ahí, y él me dijo que sacaban de ahí huacos, o sea, si habían excavaciones en esas tierras. Imagínense, entonces, si hay gente viviendo ahí, no está permitiendo que se conozca más, ¿no? De nuestra cultura, porque ya vive, o sea, viven años. ¿Cuántas casas habrán? No tengo idea, pero yo recuerdo desde pequeña, cuando he pasado en el carro con mi papá, haber visto pobladores ahí, inclusive animales tenían. Ahora han frenado un poco, pero todavía no los pueden sacar, ¿no? Y eso es patrimonio cultural también, ¿no? Claro, es patrimonio cultural, y peor todavía que creo que ya hace un año más o menos, han encontrado un dios, una pared, ¿no? Una figura tan felina como el Ayapaec, el dios de los Mochica, de los Chimú, ¿no? Y eso dice mucho de esa cultura, ¿no? Que ha llegado hasta acá, hasta Lima, ¿no? Y lo que han descubierto, pues, es una riqueza cultural invalorable. A ver, Gladys. Profesor, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Bueno, disculpen por entrar un poco tarde, pero lo poco que estoy escuchando, creo que estamos hablando de las riquezas de Perú, ¿no? Yo creo que cada una de nosotras debemos sentirnos orgullosas de ser peruanos, porque en el Perú hay muchas riquezas en cultura, en gastronomía, en climas. Creo que somos muy afortunados de haber nacido en el Perú. Cada pueblo, cada departamento creo que tiene muchas maravillas, muchas cosas que debemos de repente descubrir poco a poco. Solamente eso sería mi acotación, profesor. Ya. A ver, otra. A ver. A ver, Luisa
Fernando Patiño. Luisa Fernanda Patiño. Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, ¿quién nos puede decir, a ver, de la cultura, el patrimonio cultural, de lo que hay en el Perú, de la diversidad Bueno, yo cultural? creo que hay muchas obras hechas por nuestros antepasados que aún no son reconocidos por el Estado, ni tampoco son cuidados por el Estado, más bien, como dicen nuestras compañeras, que son saqueados. Bueno, yo soy de Guaral, de la provincia de Guaral, y también hay varias reliquias que están abandonadas, que no tienen cuidado de absolutamente nadie, está solo en realidad. Y eso es un problema porque siempre vienen a saquearlo y es obvio que eso va a traer turistas, ¿no? Pero como siguen saqueando las cosas, es algo de que se está perdiendo y es algo que tenemos que valorar. Y que a veces no lo valoran, pues. Aunque el pueblo mismo está haciendo todo lo posible para cuidarlo, pero igual pues no es lo mismo de que el Estado esté cuidando, estoy protegiéndolo. Ya, y no pueden hacer un pedido y que Tengo sean las entendido personas. que sí hubo un pedido, estaban recolectando firmas, si no me equivoco, algo así para que sea reconocido, pero no sé en realidad hasta qué. Bien, bien. Entonces, muchas gracias. Gracias por compartir eso. A ver, Liz Mónica. Liz Mónica. Liz Mónica. Lía Alvarado. Lía Alvarado. Elia Marín. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Soy Lía Alvarado. Lía Alvarado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué le parece lo del diálogo intercultural, la pluriculturalidad del país? Es muy interesante. Es muy interesante, profesor, porque, bueno, como yo soy de la selva de la ciudad de Iquitos, mi papá es del norte y mi papá vino hace muchos años a Iquitos y, bueno, conocí a mi mamá, ¿no? Que es de acá, de un pueblito de Iquitos, de la Ribera. Y, bueno, mi papá tanto que se enamoraba de la tierra de mi mamá, pues que es Loreto, pues se quedó acá en Iquitos y nosotros decíamos, papá, ¿cómo? Llévanos a tu tierra, queremos conocer, pues, ¿no? O piensas dejar acá tus huesos, decíamos, ¿no? Y mi papá, no, yo no me voy a quedar acá, no me voy a quedar acá. Pero la cuestión es que mi papá se enamoró tanto de Loreto que se quedó ahí y bueno, ya hace como 5 o 6 años mi papá falleció y se quedó igual ahí en Iquitos, ¿no? Entonces a nosotros muchos, mis hermanos, tanto como yo, nos gusta mucho, esa es la comida de la costa, pues, ¿no? Del norte, nos encanta la caballa seca, ¿no? El cabrito, el seco de cabrito, ¿no? O sea, nosotros, tanto la comida de la selva como la del norte nos encanta, ¿no? Entonces, mi papá nos transmite la cultura que él ha tenido de su tierra y tanto mi mamá la cultura que tenemos de la selva, pues, ¿no? Sus costumbres, la gastronomía, todo eso. Además que de Iquitos es fácil enamorarse, pues él... Sí. No, sí, uno se enamora de Iquitos. Sí, fácil. Yo también estuve en Iquitos, menos mal que me escapé. La boa, no la hilado, profesor. No, ¿cómo es? El tambor es el que
el manguaré, ¿no? Manguaré, ¿no? Sí, el manguaré. El manguaré, que es de la madera, que le hace hueco, ¿no? Sí, sí, profesor. Claro, ya ves, sí me acuerdo yo de Iquitos. Yo, a ver, gracias, ¿ah? Gracias. A ver, Dina. Ya, gracias a usted, profesor. Gracias, Lía, gracias. A ver, Dina. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo soy la alumna Diana. Buenas noches, Diana, profesor. dije Dina, Diana. Ya. Profesor, buenas noches. Bueno, el tema de hoy me ha parecido muy interesante, profesor, porque el Perú, como dicen mis compañeras, coincido que es un país pluricultural, ¿no? Tenemos muchas culturas, costumbres, ¿no? Entonces, bueno, yo comparto un poco de mi experiencia, profesor. Yo soy de la zona sur de Yauyos, de la Sierra de Lima, ¿ya? Y por ahí puedo rescatar, hay un pueblito que se llama Canchán, que queda por Cachuy, donde hay hay un pueblito donde esas personas, los pueblereños, todavía mantienen sus costumbres, ya se les conoce como las tupinas. Ellas mantienen lo que son su vestimenta, sus adornitos en sus orejas, en sus cuellitos, mantienen lo que son su lengua también, el jacaru, si no me equivoco. Es una lengua que hasta hoy en día lo siguen utilizando, y de lo poco que he visto, profesor, puedo ver que no solamente en esta zona, sino también en la selva, veo que hay algunas costumbres que han quedado a pesar de los años, ¿no? Por ejemplo, hay varias tribus, se les conoce, ¿no? Que incluso no dejan ingresar a personas de otro lado, ¿no? Entonces, todas esas cosas es bueno que nosotros aprendamos para así ir compartiéndolas, impartiéndolas, y ir pasándola de generación en generación, que esto siga permaneciendo. Gracias. Esa es mi aportación, profesor. Gracias. A ver, Valentina Guerrero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Mira, es bonito este tema, ¿no? A mi parecer, siempre es importante conocer, ¿no? ¿Cómo se llama esto de la interculturalidad? Ya que en nuestro país existe, ¿no? Son diversos, y creo que algo muy importante es que debemos respetar, ¿no? Porque a veces en lugar donde estamos, siempre estamos con otras personas de otros lugares, y muchos de ellos traen sus tradiciones, sus costumbres para celebrarlo, entonces no lo olvidan. Entonces eso también tenemos que respetar, ¿no? Respetar para que sigan cultivando, así se vayan a Trujillo, así se vayan a otro país, como suele verse, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay peruanos que bailan la danza, por ejemplo, del negroides y otras danzas más, pues se ve bonito, ¿no? Entonces no olvidan su identidad. Entonces también es importante promover eso en los niños, ¿no? Desde pequeños, ¿no? ¿Cómo se llama? Sobre todo en ellos, ¿no? Todos sobre lo que es la interculturalidad, ¿no? De nuestro país, las diferentes culturas que hay, promover en ellos especialmente, desde pequeños, aprender a querer y a respetarlos también. Claro, ese es su trabajo de ustedes ahora. Gracias, profesor. Gracias. Dignora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Bueno, el alcance que tengo, pero no se vayan a reír. Y yo pues soy chiclayana. De Chiclayo vine acá a San Martín a quedarme, todo por mi galán, por mi esposo. Yo en Chiclayo, cuando he sido muchacha con mis madres y mis hermanas, tejíamos la paja junco. Éramos peonas. Esa herencia, esa cultura o esa costumbre que teníamos. También tejíamos la rienda de caballo, la vestimenta del caballo, ¿no? Pues de los jinetes, de los caballos que danzan, bailan, la marinera. Esa rienda, esa vestimenta, nosotros la tejíamos cuando éramos muchachos. Ahora, después, cuando yo vine a los años tiernos por acá, por San Martín, no fue difícil aprender la labor de la artesanía en la paja bombonaje. También de hacer sombreros, canastas, no ha sido difícil para mí. Hasta hoy en día, de vez en cuando, lo realizo, la artesanía.
porque también estaba en un comité de ellos, hago mis sombreros, hago vestimentas también para ropa típica, pues para alguna presentación de que participan las chicas, las candidatas Calzada o Moyobamba, según ellas, a donde hacemos las labores, sombreros, las bolsas, souvenirs, carmines. En eso también estoy metida yo, soy una pequeña artesana. Ahí está, Esa es mi costumbre y esa es mi habilidad con las manos, profesor. Claro, y ahora más con la habilidad con mis niños. Claro, ya ven. También, ajá. Algunas colegas, algunas profesoras me dicen, Dignora, tienes esa habilidad, ven, apóyame en laboral, me dice, o en arte, gánate tu sencillo, ven, enseña manualidades, pues, de tu paja. Muy bien, Miss. Me iba, no decía que no. Me iba a enseñarles. Ajá, me he ido hasta Juanjuy también a enseñar a un grupo de madres. Como dice, algunas captan, aprenden rápido, fácilmente, y como otras no, son duras, y más que se digan, no, se cierran y no quieren aprender. Pero aquí estoy. Ese es mi aporte, profesor, compañeras. Gracias. La última, a ver. Evelyn Rosanita. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Concuerdo a lo que es nuestra cultura, ¿no? Muy interesante, me parece el tema. Y aparte de ello, sí tenemos que aprender a, como se dice, a escuñir todo lo que tenemos, lo nuestro. Yo creo que primero es conocer lo que hay en nuestro Perú, ¿no? ¿Para qué? Para así poder enseñar a nuestros niños y no sin ir más lejos a nuestros hijos, ¿no? Para que no se pierda todo lo que hay, ¿no? Profesor, y así sigamos, quizás nuestros nietos también sigan sabiendo lo que tuvieron, porque ahora ya todo es moderno y como se está viendo, todo se está perdiendo, profesor. No, pero la costumbre del país, no, así nomás no, la papa, la quinoa, lo que se cocina, el ceviche, es una manera. La artesanía, que nos decía Dinora, también, ¿no? O sea, las costumbres del país siguen intactas desde hace años, ¿no? Solamente está en que nosotros, como docentes, transmitamos a los alumnos, a los estudiantes, para que ellos también lo transmitan en su casa, ¿no? Y que lo que ellos más promuevan, lo que tienen que promover es el intercambio cultural, para que en el país exista una pluriculturalidad. Solamente así nomás va a haber una integración nacional, porque hasta ahora, el Perú está todavía partido, ¿no? Y ya no son miles, pero sí son 100 pedazos, quizás menos, ¿no? Pero ojalá que eso reduzca para que el Perú pueda crecer más. Y el Perú puede ser una potencia mundial, sí puede ser. El Perú ya lo ha sido y solamente queda que el Perú se integre para así salir adelante y que venga lo que venga. Muchas gracias por haber compartido el día. Sí, el tema ha sido bonito, lo han hecho bonito ustedes. Gracias por haber soportado la media hora, creo que habrá sido que no podía entrar, ¿no? Pero gracias a Dios salimos adelante, ¿no? Con paciencia, con buen humor y nada. Nos vemos la próxima semana que hay ¿cómo se llama? Preguntas, hay 5 preguntas, algo así, ¿no? Cuestionario, examen, profesor. Cuestionario, cuestionario es lo que le voy a hacer, ¿ya? Para que lo desarrolle. Muy bien, profesor.
Ya nos vemos. Bendiciones, cuídese, profesor. Gracias, señora. Chao. Gracias. Hasta luego, profesor. Cuídese. Chao, Dinora. Besito, más de rato nos vemos. Chao. Chao, profesor. Buen fin de semana. Bendiciones con todo, profesor, por todas las enseñanzas. Gracias. Por ti.